La vida nos está hablando permanentemente. Pero no es un lenguaje verbal. No es algo que podamos oír. Sino que es a través de señales que podemos comprender. Un día me llamó Sara, una joven y creativa mujer italiana que trabaja conmigo. Me pidió ayuda. Nos encontramos y conversamos. Solo le pregunté: ¿hay algún hecho significativo de tu vida que recuerdes en estos últimos meses? Y ella me dijo: sí. Hace poco llamé a mi madre para pedirle dinero prestado por un tema de salud. Y mi madre me dijo algo tremendo. Me dijo: no te debo nada. Y lo dijo sin carga, sin emociones y sin ninguna explicación. Simplemente: no te debo nada, hija. Quizá a ella no le importo, pero yo lo recibí como un mensaje de la vida. Eso me ayudó a comenzar a madurar y a hacerme cargo de mí misma. Es un regalo esto que me ha ocurrido. Entonces, ya que Sara es parte de mi equipo de producción audiovisual, le dije: te encargo que dirijas este nuevo proyecto, en donde la vida, los mensajes que nos envía y el perdón de las deudas se unen para dar luz a una gran comprensión. Diálogo con la vida. La vida nos está hablando permanentemente. Pero no es un lenguaje verbal que podamos oír, sino que lo hace a través de señales que podemos comprender. Hablamos con miles de personas durante toda la vida. Hablamos con Dios, con las estrellas, con los animales, con las plantas, incluso con nosotros mismos. Pero casi nunca
le hablamos a la vida. La vida como maestra, como dadora, como una sabia y cariñosa creadora, nos habla cada día de 1000 maneras diferentes. Pero muy rara vez la escuchamos. Muy rara vez la comprendemos. Porque no alcanzamos a ver sus señales. Un día me propuse tener la iniciativa de hablar por primera vez con la vida, con mi vida. Salí muy temprano en la mañana antes del amanecer. Comencé a caminar sin rumbo y sin saber a dónde acabaría. Sabía muy bien que ese día la vida me escucharía y algo sucedería en mí que marcaría completamente el rumbo de mi destino. El momento no era el ideal para una mente que jamás está preparada, pero así lo sentí. Fue inevitable. Acababa de pasar por duros momentos. Las heridas estaban todavía abiertas. Aún así, había en mí una necesidad urgente. Por primera vez, de hablar de manera sincera, sensible y verdadera con la vida. Había algo muy difícil que debía decirle. Fui a un lugar a estar solo. Pero primero escribí en mi cuaderno cada cosa que quería decirle. Este ha sido un momento de una asombrosa introspección. Me inspiró el poema de Amado Nervo, En paz. Me cuesta mucho hablar con la vida. Tengo que reconocerlo, pero lo quiero hacer. Siento que es como dialogar con lo más hondo de mi ser. Vida, siempre has sido mía. Tú me perteneces. Así lo he sentido y así lo he comprobado en todos estos años. Siempre te sentí en mi cuerpo y te tuve en mis manos. Te he amado y te he disfrutado. Pero nunca has estado a mi entera disposición. Tú tienes tus tiempos y tus razones. Por momentos no logro comprenderte. El misterio es tu esencia. El poder, tu don. Tú decides. Nunca decido yo. Y esta situación me pone muy tenso. A veces me lleno de ansiedad. Incluso a veces me pierdo.
porque no sé qué estarás tramando, vida mía, para mí. Si hoy fuera el último día que me dieras, poca cosa diría acerca de ti, pero lo poco que diría es contundente. He comprobado que a mis días de alegría siempre le han seguido días de tristeza. Pero no por ello me siento defraudado. Tú nunca me has asegurado nada. Tú no me has engañado, lo sé. Tú jamás me dijiste que la alegría fuera algo eterno. Pero lo cierto es que las noches de pena han sido muy largas. Así tenía que ser, para que yo comprendiera. Tú nunca me prometiste solo noches buenas. Y me di cuenta que yo, y nadie más que yo, era el que tenía que construir mis noches serenas. Tuve la oportunidad de amar, de acariciar, de sentir. Tú me lo ofreciste. Tuve la oportunidad de aprender, de superarme, de crecer. Tú me la regalaste. Tuve la oportunidad de ser feliz, de disfrutar. Tú me la concediste. Si la aproveché o no, eso es cosa mía. Me hago cargo. Tú cumpliste dándome todas esas posibilidades tan ciertas, vida mía. Vida, tengo que decirte algo, aunque de corazón me cueste tanto. Vida, tú no me has decepcionado. Por eso yo te bendigo, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo en este momento del camino que yo mismo he sido el arquitecto de mi propio destino. Y si extraje hiel o miel de las cosas que me ocurrieron, fue porque en ellas puse hiel amarga o miel sabrosa. Lo que sí puedo asegurar, vida, es que cuando planté rosales, siempre coseché rosas. Esa es la cualidad que he visto en ti en cada momento, que me reflejas. Eres un espejo que me ha devuelto todo lo que yo te he dado a ti. Contigo algo importante he descubierto. Que lo que en ti se siembra, en ti se recoge. Qué ocurrencia las tuyas. Qué originalidad, qué grandeza, qué preciosidad, vida. Vida, quiero decírtelo. Nada me debes. Estamos en paz. Ahora sí, vida mía, también puedo decírtelo. Nada te debo.
estamos en paz.